Buen día, ¿cómo están? Buen día, profe. Buen día. Seguimos acá Buen día. en carrera. ¿Cómo están? Cansados, ¿no? Y cansadas. Y sí, estamos todos así. La verdad que es un... Parece mentira, ¿no? Pero con el acumule del tiempo y los Zoom y la multiplicidad de Zoom que uno va teniendo, no es lo mismo que la presencialidad. No se sabe por qué, pero no es lo mismo, ¿no? Genera otro efecto más cansador. Así que bueno, ya nos quedan las últimas clases, vamos a poner la mejor de las ondas para que sea fructífera y ustedes puedan concluir este curso de Derechos Reales, que seguramente no se lo olvidarán jamás, no por mi presencia, sino por el contexto, ¿no? Así que bueno, están cerca que no decaiga el grupo, ¿sí? Bueno, les pregunto, ¿tuvieron clase con la doctora Otamendi? Les dio un tema de los que no estaban completados. El martes próximo seguramente va a estar algún otro docente. Bueno, esto es lo que dispuso el profesor titular, hasta tanto se regularice el tema de los martes, que por supuesto que a ustedes no los va a alcanzar porque ya van a estar con la materia aprobada, si Dios quiere, y no va a ser más el tema de ustedes. Pero bueno, lo importante es que vayamos completando. Siempre quiero Profe, una decir... consulta. Sí. ¿Cuál era el tema adjudicado para la profesora Otamendi? El tema adjudicado, no Sí. desconozco eso. ¿No sabes? No. Sé que tenía que ser un tema del listado de los que ustedes no tienen. Ella reportó que había algunos temas que faltaban, entre ellos publicidad, que vamos a comenzarlo hoy. Y después, no sé, o sea, estrictamente había un cronograma, por supuesto, pero es una docente que viene de otra comisión, con lo cual ella pasó un listado de temas pendientes que ustedes le pasaron. Ella eso lo comunicó. Sí, ella nos dio habitación y hoy algunos vamos a asistir a la clase de la comisión 4, creo que es, a las 6:30, para ver el resto de los temas que faltaban, que justo los iban a dar hoy. Claro. Bueno, a ver, la idea de esto, ustedes saben cómo es esto, hay cuestiones que quedan inconclusas o sin ver, hay cuestiones, la amplitud es mucha, nos extendemos a veces en el horario, hoy no vamos a poder hacer una clase de 2 horas porque yo tengo otro compromiso, así que vamos a presentar el tema de publicidad. Ahora les digo, siempre quedan cuestiones y siempre queda la hondura del tema, que por supuesto no nos dan los tiempos, ni en la presencialidad ni en la virtualidad. Pero ¿cómo se trata de zanjar esto? ¿Cómo pueden ustedes? Bueno, usar todos los recursos. Aquel que pueda asistir a otro Zoom de otras comisiones puede ir completando los temas, porque del listado que ustedes pasaron, obviamente que no se va a poder. A veces de los temas que se dan no se puede abarcar todas las posibilidades. Además que a veces surgen cuestiones hasta por la propia inventiva de ustedes, cuestiones prácticas, preguntas y demás, que eso hace que se vaya demorando. Los textos está el material, uno se trata desde acá de dar explicaciones o de hacer la presentación de lo central del tema, pero siempre quedan cuestiones por fuera. Por eso los recursos son todos, no es solo la clase. Es el campus, es las preguntas, es una clase final que hay con el titular, que ustedes le pueden preguntar, y se hace así porque justamente están todas en pleno, la plenaria completa, le pueden preguntar dudas de todo el programa. Bueno, se trata por eso siempre esto lo decimos, no esperen toda la clase y bueno, vamos tratando de resolver. En este caso de los martes fue algo que nos sorprendió a todos, y ni siquiera es que la doctora de la canal no quiso seguir, no puede seguir, ¿no? O sea, por una cuestión legal no puede seguir dando clase. Entonces, no es que nos abandonó en el medio del río, sino que le llegó la jubilación. Y es así. Entonces, bueno, se trata de ir poniendo, a veces somos conscientes que son parches, pero bueno, hasta que todo se vaya enmendando.
Eso en relación a los temas. Sin perjuicio de eso, si ustedes hay algún tema de los pendientes que particularmente, yo ya sé que por ejemplo la superficie no está dado, hay mucho material en el campus de superficie, yo lo di en otro cuatrimestre, pero si hubiera algún tema de esos que están pendientes, que ustedes particularmente quieren que se dé, bueno, eso lo pueden solicitar y el cronograma se puede alterar. Acá se le pidió a la doctora Otamendi que viniera a cubrir ese espacio para que ustedes no quedaran sin la clase. Y bueno, y el tema les ha hecho esta invitación, que no está mal. Ustedes pueden asistir, la cátedra es una, los criterios de evaluación son los mismos. Ustedes saben que los docentes van rotando en la mesa, con lo cual puede que les toque la doctora Frontini, la doctora Villanustre o el doctor Politis, y cualquier otro docente que está habilitado en la cátedra. De modo que en eso el doctor de Rosa entra y sale, va y viene en las comisiones, de modo que eso no les representa a ustedes un obstáculo. Y además los criterios que se van a utilizar, ustedes ya los conocen, no es para que se desesperen, con cualquier manual, con cualquier lectura, ustedes leen mucho Keeper, van a estar bien, salvo que haya alguna duda, y está también los recursos de las preguntas por correo. O sea, se trata de cubrir dentro de lo posible todo. Esto no es un fenómeno que ocurre con la virtualidad, es un fenómeno que ocurre porque es una materia que tiene una gran cantidad de contenidos, se priorizan, pero la realidad es que son todos importantes. Las figuras jurídicos reales son muchas, ahora son más, son 14, y bueno, el tiempo que tenemos es un mes y algo para cada parcial. Y eso es una realidad que la tenemos, y así volvamos a la facultad el otro cuatrimestre también la vamos a tener. Entonces el trabajo es mucho el que ustedes hagan también por fuera. En eso soy honesta y siempre lo repito. No esperen todo desde acá. Además nosotros también aprendemos con las preguntas de ustedes. A veces nos dejan pensando, a veces se va el Zoom, o antes me pasaba en la presencialidad, que a veces en el ritmo de la clase surgen preguntas o cuestiones, y después uno se queda pensando si realmente, o sea, el aprendizaje es de todos, ¿no? Es permanente, porque por supuesto que la práctica excede a la teoría, y bueno, eso se da. Pero estén tranquilos en eso, porque la técnica es la misma, ustedes ya la conocen. No sé si Josefina o a todos les sirve lo que les digo. La técnica de la pregunta y la forma de evaluar, la mirada es la misma. Lo que a ustedes los apabulla es la cantidad de contenidos, que es lo mismo que nos apabulla a nosotros, porque es como una carrera contra el tiempo. Salto de un tema, voy a otro, me pasé de un tema, ¿cómo que no diste tal cosa? Todo quedó pendiente. O sea, las bambalinas nuestras no dejan de ser muy distintas a las de ustedes. Es de distinto lugar, pero nos pasa. Tuviste 3 clases con un tema y bueno, ameritó eso. O sea, si no, uno pondría una grabación y el tiempo nos alcanzaría. Pero bueno, abrirlo así genera esto. No sé si hay algo que me quieren decir, no quiero hablar yo como un loro, pero hay algo que me quieren decir sobre esto, o aportar, o sugerir. Siempre ustedes tienen la posibilidad de pedir, porque esto tiene sentido por ustedes, no tiene sentido por nosotros. Entonces ustedes pueden pedir, mire, tal tema, lo queremos volver a ver, qué sé yo. Eso lo pueden hacer sin ningún problema. Yo, en relación al tema de medianería, no puedo seguir con el tema de medianería. Vi si tenían preguntas ustedes que habían mandado al mail, no volvieron a mandar ninguna. Entonces lo que yo hice, y se los propongo para ganar tiempo, las hice yo a las preguntas. Hice como un listado de preguntas, pero no algunas que se me ocurrieron a mí, que las pueden seguir con los manuales, y otras que surgieron acá. Incluso algunas que después no me quedé muy conforme, porque a veces lo que hace falta es volver a leer, ¿no? Entonces, algunas que surgieron acá, yo las anoté, las recordé de la clase, y algunas las formulé, y si ustedes quieren, para ganarle tiempo a esto, yo puedo, las tengo en un borrador, las tengo por acá, pero más o menos son 10, 11 preguntas de medianería. Yo lo que puedo hacer es
transcribírselas con sus respuestas, por supuesto, y mandárselas por un PDF para que ustedes tengan como una guía. Incluso Sí, profe, eso estaría bueno. Claro, muchas surgen de acá, porque después había algún tema que, cuando un muro es medianero, si era contiguo, si era encaballado, eso lo tienen claro, pero cuando se entra a mezclar en la situación práctica, a veces es, por ejemplo, en el abandono, sobre cuál es la parte, siempre traten de pensar, esto en líneas generales, y ahora vamos a otro tema, que siempre lo que se utiliza es la lógica. Entonces, cuando haya, por ejemplo, cuando hay abandono, lo que se abandona es el todo, no una parte, salvo alguna situación de excepción que plantee la ley. Pero en realidad lo que tienen que tener en cuenta es eso, que cuando hay abandono se abandona el todo, no se abandona una parte. Y hay un montón de cuestiones que yo, en función de eso, formule preguntas. Que surgieron de acá, del marco de la clase, muchas de esas. Entonces, bueno, se las voy a responder y bueno, tampoco, a ver, vamos a ser honestos, los van a enloquecer con el tema de medianería. Las preguntas que yo les pueda hacer van a surgir, por lo menos que a mí me toque, van a surgir de estos temas conversados. Y por eso pensé, si les llegara a preguntar yo algo de medianería, porque en general no hago preguntas para sacarlos afuera del... A mí me ha pasado que por ahí los quiero ayudar y pregunto qué es el derecho de autor y justo no estuvieron en la clase y digo, es una pregunta fácil y los dejo afuera. Me ha pasado, es feo eso. Pero en general trato de preguntar yo cuando me toca, cuando puedo hacerlo, preguntas de... Entonces, bueno, en función de esto pensé estas 10, 12 preguntas, 15, no sé, por ahí pienso alguna más, el fin de semana. Y se los estoy remitiendo después de este fin de semana. ¿Les parece bien? Pero si ustedes tienen preguntas de otros temas, sigan mandándolas, por favor, porque eso las circulamos y ayuda. Importante algo en relación a medianería, solo una cosa les quiero decir, que bueno, ahora no me voy a acordar. Bueno, tiene que ver con la liberación de los gastos de medianería. Y en realidad, vieron que en la figura, esto les quiero decir, después se los escribo igual. Vieron que en la figura del condominio, que estamos hablando, vemos medianería en el marco del tema del condominio, el abandono no es liberatorio, ¿sí? Es decir, yo me puedo liberar de los gastos del condominio, después puntualizamos bien el artículo, abandonando la parte, los gastos, ¿no? Los gastos. Pues sería muy simple. Lo mismo ocurre en la propiedad horizontal, para el pago de las expensas, eso seguramente ya lo vieron, ¿sí? Entonces, van a ver que acá en la medianería es como una especie de excepción que prevé el código porque permite que el abandono o la abdicación sea liberatorio respecto del titular, del titular de la, o del cotitular de la medianera. Eso se los voy a aclarar porque eso no lo dije y quiero puntualizarles los dos artículos, tanto el de condominio como el de medianería. Se los voy a puntualizar en lo que les voy a mandar después del fin de semana. ¿Algo quieren decir? ¿Quieren preguntar? Que no sea... ¿No? Bueno, vamos a avanzar hoy con el tema de publicidad. Acá el tema de publicidad es importante. Esperen que voy a bajar el teléfono porque... es importante, es un tema importante, es un tema que no es complejo y es un tema en el que acudimos a conceptos previos, es decir, todos los conocimientos que ustedes tienen en relación a la teoría del título y el modo, a la tradición como modo, como medio de publicidad por excelencia, ¿sí? La tradición, ustedes saben que tiene esa función, ya desde la época de Vélez, nos viene a servir como marco que va a bordear el tema de la publicidad. O sea, lo que les quiero significar es que la publicidad en sentido amplio, en sentido lato, excede la publicidad registral, ¿sí? El tema de la publicidad es un tema transversal al derecho en general, no solamente al derecho
nos referimos al marco de los derechos reales o al derecho civil, sino que el sistema publicitario es genérico. Y el sistema publicitario registral también tiene distintas aristas o distintas facetas o distintas implicancias, que muchas de las cuales ustedes han visto, ¿sí? Porque, por ejemplo, ustedes han visto que en materia registral, para la categoría de los derechos intelectuales, los registros tienen, es otro tipo de registro, pero el registro de la propiedad intelectual, tienen una prevalencia y un lugar en el sistema del Código Civil, que no solamente se vincula con la publicidad inmobiliaria, que es a la cual nos vamos a referir hoy. O sea que es un tema que tiene lo que se dice esa transversalidad, porque toca distintas materias, ¿sí? Distintas áreas del derecho y distintas categorías, entre ellas los derechos reales, los derechos personales o también los derechos intelectuales. Esto para que tengan una perspectiva amplia del tema. Es decir, todo el campo está atravesado por lo que es la publicidad. ¿Qué significa? Vamos a hablar de nociones introductorias del tema relativas a la publicidad y vamos a puntualizar muchos aspectos que vamos a necesitar a partir de la próxima clase, que vamos a concluir el tema, por lo menos en lo seleccionado. ¿Qué significa publicidad? Bueno, el término publicidad obviamente excede el campo jurídico, pero significa dar a conocer. O sea, cuando queremos dar publicidad significa dar a conocer. Y en lo que se refiere a la publicidad registral o a la publicidad jurídica, jurídico-registral, inmobiliaria, estamos circunscribiendo a lo que se considera como la proveer de las condiciones de posibilidad, ¿sí? Para que esa publicidad sea efectiva o pueda conocerse, o aquel acto o hecho jurídico que quiera conocerse esté posibilitando a la comunidad el acceso a esa información. Es decir, establecer condiciones de posibilidad. Y esas condiciones de posibilidad implican la existencia de una actividad conducente a que la comunidad o a que los particulares puedan acudir a la información en los registros. Es decir, es publicidad efectiva, sí, pero es sobre todo generar esas condiciones de posibilidad. Y esas condiciones de posibilidad se efectivizan, digamos, con la posibilidad de poder recurrir a los registros. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se da a conocer? Bueno, obviamente se da a conocer un hecho o un acto jurídico que tiene relevancia o tiene entidad jurídicamente, es decir, una situación que origina derechos y obligaciones. O sea, la relevancia jurídica de ese acto o de ese hecho o de esa mutación, podría ser, tiene relevancia jurídicamente. Ustedes saben que la publicidad jurídica a veces tiene que ser efectiva, y algo ustedes de esto conocen. ¿Qué quiere decir que tiene que ser efectiva? Que es necesaria o que es específica. ¿Cuándo se da en el sistema, que ustedes conocen, una forma de publicidad efectiva, necesaria o tiene que ser, sí, la palabra es esa, concreta? Cuando, por ejemplo, en el marco de un proceso judicial, ustedes saben que con el fin de salvaguardar los intereses de las personas, las notificaciones que se hacen en el marco de un proceso tienen que ser, notificarse, por ejemplo, al domicilio del contrato o al domicilio constituido. Ahí tenemos que tener la certeza de que esa notificación es efectiva y esa forma de publicidad, de dar a conocer un determinado acto procesal, se efectivizó en concreto. En cambio, la publicidad registral, según los autores, según un autor referente que es Hernández Gil, se basta o bastaría en principio estableciendo esas condiciones de posibilidad generales, es decir, estableciendo esas condiciones para que todos puedan acudir a esa información. Y esa información va a constar en el registro. Lo otro es efectivo. En cambio, la publicidad registral tiende a crear ese estado de cognoscibilidad. ¿Sí? ¿Qué significa ese estado?
que es susceptible de ser conocido. El otro tipo de notificación, o lo que es cuando es específica y cuando tiende a salvaguardar intereses específicos, requiere una efectiva comunicación. Esto es como que hay esas condiciones de posibilidad. Esto es importante, porque puntualiza bien un tipo de notificación o de publicidad y otro. Cuando tiene su máximo punto de esplendor o de eficacia jurídicamente el derecho registral. ¿Cuándo tiene eficacia? Bueno, su máxima eficacia o lo que se llama la eficacia expansiva del derecho registral la obtenemos con la inscripción o la toma o la anotación, lo que se considera con la anotación o la registración o la inscripción. ¿Sí? Inscripción, anotación o registración de qué? De hechos o actos jurídicos en el registro. Ahí es donde tiene su máxima eficacia el derecho registral. Y la segunda forma de eficacia o la segunda manifestación de eficacia de la publicidad registral la obtenemos con esa posibilidad que tienen los particulares de poder conocer en cualquier momento los asientos del registro. ¿Sí? ¿Esto está claro? Ahí es donde logra su mayor expresión, digamos. Por supuesto, ¿qué es lo que se va a inscribir? ¿Qué es aquello que se va a anotar o cuál va a ser la toma de razón en el sistema registral? Se va a realizar una toma de razón o se va a inscribir o se van a anotar los documentos inscribibles que surgen del texto de la ley 17.801. ¿Cuáles son los documentos inscribibles? Podría ser una pregunta en el marco de la evaluación. ¿Sí? Es ley pura. Hoy no vamos a hablar de eso porque vamos a avanzar la próxima clase. Pero podría ser, les estoy diciendo lo que me acuerdo que se suele preguntar. ¿Cuáles son los documentos inscribibles? Y esta introducción, esta breve introducción que les di de esas condiciones de posibilidad es porque probablemente en la evaluación les pregunten, pero efectivamente, bueno, están dadas esas condiciones de que la persona pueda acudir al registro. ¿Sí? Importante, acá es un artículo que me lo estoy olvidando, que es el artículo 1893 del Código, ¿sí? Cuando les dice que, y este artículo ustedes lo saben, cuando vimos oponibilidad de los derechos reales o inoponibilidad, que el 1893 les dice la adquisición o transmisión de derechos reales constituidos de conformidad a las disposiciones de este código no son oponibles a terceros interesados y de buena fe mientras no tengan publicidad suficiente. Y escuchen esto, se considera publicidad suficiente la inscripción registral o la posesión según el caso. ¿Qué significa esto? Que la inscripción registral siempre es necesaria respecto de todos los interesados. La respuesta la tienen ustedes, porque ya lo vieron a esto. ¿Sí? A ver. No, solamente de los de buena fe. A ver, ¿alguien más? No, es sobre los inmuebles, los muebles registrables. Está bien, pero en principio, Creo que siempre, la pregunta sería, ahora vas, Nicolás, ¿es imprescindible o indispensable la inscripción registral? A ver, Nicolás. creo que es que los que participaron en los actos no pueden prevalecerse de la publicidad, de la falta de publicidad registral, ni tampoco, no me acuerdo qué era. Perfecto. No me acuerdo más. Profe, ¿indispensable para qué? ¿Para la adquisición? En algunos casos sí, en otros no. Por ejemplo, en inmuebles no. Bueno, pero lo que dice Nicolás, estás buscando ahí, ¿no? Artículo 20 de la ley 17.801 y por el mismo sistema del código, si todavía no se concretizó, esta es una pregunta que les pueden hacer en la evaluación, si todavía no se concretizó la inscripción registral,
quienes participaron en el acto, es decir, el funcionario interviniente, el escribano, los testigos y las partes, no pueden, ¿sí?, sostener que la falta de registración, desconocer el derecho o desconocer ese acto jurídico por la falta de registración. ¿Por qué? Porque intervinieron en el acto de transmisión, más allá de la inscripción. ¿Sí? Eso es importante, es decir, no respecto de todos, sino respecto de, como dijo Juan Manuel, los terceros interesados, va a ser oponible. Respecto de los contratantes, el escribano interviniente y en los testigos, si los hubiere, la falta de inscripción les es inoponible. Ese es el orden de esto, está en todos los textos, lo dice Kipper, yo lo nombro a Kipper porque es el libro de cabecera de ustedes, y está en todos los textos. Surge del artículo 20 de la ley 17.801 y también del artículo 1893, infine, que leímos recién, con donde dice, no pueden prevalerse, que es lo que hacía referencia a Nicolás recién, de la falta de publicidad quienes participaron en los actos, ni aquellos que conocían o debían conocer la existencia del título del derecho real. ¿Sí? Es decir, esto es importante. Vamos a volver sobre esto, así que por ahora lo enunciamos nada más. Algo importante también que tenemos que tener en cuenta, que muchos de esos documentos inscribibles, según la ley 17.801, son documentos que ya eran públicos, es decir, que no van a ser públicos porque se inscriben en el registro, sino que ya eran instrumentos públicos en función de haber cumplimentado los requisitos que todo instrumento público exige en virtud del sistema. Es decir, que no es que esos documentos que eran públicos no eran públicos y ahora lo van a hacer por la inscripción registral. No. Lo que pasa es que esos documentos lo que no tienen es la publicidad necesaria. Y la publicidad necesaria a los efectos de la oponibilidad a terceros va a ser la inscripción registral, independientemente de que por sí mismos muchos de esos sean instrumentos públicos según la clasificación de los instrumentos que nos da el mismo sistema. Esto a grandes rasgos, muchas de estas cosas vamos a volver a ver y vamos a puntualizar en la próxima clase. Estamos haciendo una introducción. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que la publicidad registral, en la mayoría de los casos, es conducente, y esto lo saben, es conducente a la oponibilidad. La publicidad registral es conducente a la oponibilidad respecto de terceros. Pero muchas veces ustedes saben que también la publicidad registral tiene efectos constitutivos del derecho. ¿Sí? Ven cómo lo que estamos haciendo es traer un poco lo que saben para rescatarlo para poder avanzar. Y tiene efectos constitutivos porque acá la tradición ya no es suficiente, es decir, que acá, ¿quién va a tener la función constitutiva? No vamos a superar la teoría del título y el modo y va a ser la inscripción registral la que va a tener carácter constitutivo. Es decir, el derecho nace con la inscripción registral y no fuera de él, como ustedes vieron en la mayoría de los casos. Estos supuestos de cuando la tradición constitutiva es suplida por la inscripción registral, lo tienen en el régimen de automotores, lo tienen en el régimen de equinos de pura sangre, etc. ¿Sí? El de propiedad intelectual que habíamos visto en la primera parte. Bueno, pero la propiedad intelectual es una categoría diferente. Sí, por supuesto, pero habíamos hablado que el artículo, creo que 64, 68, no recuerdo bien, decía que el carácter de la inscripción es constitutivo. Bueno, pero por eso, sí, está bien, dentro de esa categoría, pero dentro de lo que es la categoría de los derechos reales, ustedes saben que esa tradición constitutiva
en algunos casos, y es una pregunta que en la primera parte de la evaluación, o en la primera parte de la cursada, ustedes la respondían comprendiendo, pero a veces espontáneamente, esa tradición constitutiva es suplida por la inscripción registral. ¿Qué les quiero significar con esto? Que la publicidad registral a veces va más allá de la mera oponibilidad o de los efectos meramente declarativos, sino que tiene efectos constitutivos, ¿sí? Y esto es una pregunta que ustedes la saben y que les van a poder volver a hacer en el marco del examen, ¿sí? ¿Cuándo surge la publicidad registral? Bueno, ustedes saben que Vélez Sarsfield, acá lo tenemos en el código, si alguno lo tiene el código de Vélez, no era partidario del sistema registral, o de la publicidad registral, y solamente había previsto la publicidad registral para qué tipo real. No sé, pero supongo que el dominio. Para la hipoteca. Para la hipoteca, que hacía los carteles. Que decía, que me acuerdo que le habían dicho en una plenaria eso, la primera parte, que las casas tenían carteles en primer lugar cuando se encontraban sujetas a hipoteca, que tenía un cartel que decía eso en primer lugar antes de crear el registro de hipotecas. Porque lo que Sofía está refiriendo es a la publicidad noticia, era una forma de hacerle conocer. También existió la figura del pregonero en otra época, ¿no? El que iba por las calles dando publicidad. Bueno, hoy el sistema publicitario ha alcanzado la registración, ¿sí? Pero bueno, lo que dice Sofía se vincula con eso. La hipoteca, o sea, al no ejercerse justamente por la posesión, es el derecho real que no se ejerce por la posesión, para las hipotecas, Vélez Sarsfield había reconocido y había admitido la necesidad de publicación registral. Los que tienen el código de Vélez, es muy ilustrativo, que hay una nota que es muy larga, pero ustedes la pueden leer, y si el que no tiene el código de Vélez, les saco una impresión y se los puedo enviar, me lo piden, ¿sí? Porque algunos no lo tienen o no estudiaron con el código Vélez, o siempre es bueno tenerlo, porque las notas vieron que siempre estamos remitiéndonos, porque ven cómo el sistema evolucionó. Ya no es derecho vigente, pero ven cómo va evolucionando el derecho y tienen que conocerlo. La nota ilustrativa es la nota del 3203 del Código Velezano, donde ahí les dice que los registros públicos, si bien habían sido implementados en muchas naciones, él no era en el territorio de la República partidario. Siempre piensen que las decisiones legislativas en la época del Código Decimonónico del siglo XIX eran en función del contexto y, como siempre digo, las leyes son hijas de su época o producto de su época. En la última parte del 3203, Vélez Sarsfield les decía que en un país como el nuestro, donde el dominio de los inmuebles no tiene en la mayor parte de los casos títulos incontestables, es decir, que adolecía de vicios, sigue teniendo actualidad, la necesidad del registro público crearía un embarazo más al crédito hipotecario. El mayor valor que vayan tomando los bienes territoriales irá regularizando los títulos de propiedad y puede llegar un día en que podamos aceptar la creación de registros públicos. Es decir, no la desecha totalmente. Lo que decía Vélez es que contextualmente en la República Argentina en 1869 no estaban dadas las condiciones de posibilidad para la implementación de los registros, porque los títulos tenían vicios, adolecían de... pero deja planteada la posibilidad de que en un futuro los registros existan. Hoy, en diversas provincias de la República, sería difícil encontrar personas capaces de llevar esos registros. Piensen en el nivel de instrucción por 1869 en la República, y eso habla de la falta de preparación o de formación de personas idóneas para llevar los registros, y les dice, y construir el catastro de las propiedades y sus 1000 mutaciones por la división continua de los bienes raíces que causan las leyes de la asociación, sin sujetar la propiedad. Bueno, sí. Entonces desecha
concretamente la publicidad registral. ¿Por qué surge la publicidad registral? Vamos a ver que recién a partir de la 17711, fíjense que la 17711 y la 17801 prácticamente son leyes correlativas, son las dos del año 68 y entraron a regir porque hay una historia, un antecedente que no voy a puntualizar ahora para no demorarlos, pero lo pueden encontrar en los textos. Entraron a regir las dos leyes el 1 de julio de 1968. ¿Sí? Es decir, son leyes prácticamente, son correlativas, entraron en vigencia el mismo día. ¿Por qué surgió? Bueno, surgió justamente como consecuencia del tráfico, ¿sí?, inmobiliario y la circulación de la riqueza. La evolución generó la necesidad de registros, porque era una manera de dar certeza o de facilitar la circulación de la riqueza y de los bienes. Es una manera de lo que ustedes van a encontrar por ahí. Hay un material en el campus que es muy interesante, que es de un autor, Moisés Despanés, un autor cordobés referente de la materia registral, que ustedes pueden ver ese material. Creo que está, y también hay otro de Cauce, pero está ese material, y si no, me lo piden, que les dice que de esta manera se viene a proteger, basándose en lo que decía la doctrina española, la publicidad dinámica. La publicidad dinámica. Algunos dicen, bueno, en realidad Vélez aseguraba la publicidad estática porque protegía al titular del derecho, la estática se vinculaba con la titularidad, y la publicidad registral viene a asegurar o tutelar la publicidad dinámica. No es que Vélez Sarsfield no, esto lo aclaro, aseguraba, protegía o tutelaba la seguridad dinámica, sino que después devino insuficiente. La seguridad dinámica también estaba protegida por Vélez Sarsfield. Eso lo aclaro. Hay algunos autores que pensarán otra cosa, pero Vélez sí lo previó. Lo que pasa es que, bueno, la circulación hizo que la manifestación posesoria, que se lograba a través de la tradición, devenía insuficiente. Que por supuesto era necesaria, o según Vélez, solamente para la hipoteca. Ni hablar, por supuesto, de otros derechos, como los derechos intelectuales, como donde ya se hace necesaria la publicidad registral, pero ya estaríamos dentro de otra categoría. Muy brevemente, ustedes van a ver que la mayoría de los autores, incluso hay mucho material, les voy a subir algún otro porque es ameno, pero en Keeper le estuve mirando que les va a alcanzar, pero es ameno el material de publicidad. Van a ver que las primeras manifestaciones de organización de publicidad registral lo encuentran en Egipto. ¿Por qué? A título informativo, porque crecían las aguas de los lagos que atravesaban el río Nilo, y lo que se producía era una demarcación, ¿sí?, una confusión de límites. Entonces, la necesidad de poder precisar el objeto sobre el cual recaía el derecho de dominio sobre un fundo trajo aparejado la necesidad de registrar por esa identificación del objeto. O sea que el origen está ahí. Este es un mero antecedente histórico que lo pueden encontrar en todos los textos. Y bueno, también ocurrió con la evolución, ¿sí?, que en materia de muebles, los bienes siempre históricamente la clasificación entre muebles e inmuebles, se pensó que los inmuebles eran los de mayor valor y los bienes muebles los de menor valor. Con el transcurrir de los años, los bienes muebles, a veces ustedes saben que tienen gran valor, que incluso superan el valor de los inmuebles en muchos casos. Entonces ya hoy la clasificación esa de muebles o inmuebles ha sido prácticamente superada por la de bienes registrables y bienes no registrables, ¿sí? Y piensen en cualquier mueble o cualquier, por ejemplo, medio de comunicación, de transporte aéreo,
naval, el tema de los buques, automóviles, etcétera, cómo esto fue necesario prever otro sistema. Bueno, lo de los... Profe, no sé si esto es relevante, pero yo hace poco tuve una clase de navegación en Derecho Comercial. Sí. Y nos comentaban que el buque es un bien registrable y que incluso es pasible de la hipoteca cuando no es un inmueble, cuando la naturaleza de la hipoteca era el inmueble. Y bueno, eso justo Claro, es lo que hacía por mención. eso justamente se rige... Por su valor. Claro, se rige por... o sea, la hipoteca naval, es a la que vos te estás refiriendo, se rige por las disposiciones específicas. Por eso siempre decimos que los derechos reales no son únicamente los contenidos en el Código Civil y los 14, sino que hay otras disposiciones en sentido amplio y de una visión más general. Existen otros derechos reales legislados por fuera del Código Civil. Ese sería un ejemplo. Entonces ven cómo todo va aparejado. Lo que yo les quiero significar, más allá de lo anecdótico, del río Nilo y demás, es cómo el derecho evoluciona y cómo se llega a esto. ¿Por qué? Porque en la evolución está la comprensión de por qué Vélez no contempló determinada situación y después, y ustedes lo vieron con muchos institutos jurídicos reales, que eso termina ocurriendo, ¿no? Que la evolución, la necesidad, hace que emerja o un sistema o que emerja otro instituto. Ejemplo, otro instituto, la propiedad horizontal, que la desechaba y terminó aceptándola, y acá ocurrió lo mismo con el tema de la registración. Importante, el valor seguridad es un valor que hablamos de seguridad estática y hablamos de seguridad dinámica. Es un valor que trasciende, por supuesto, el interés privado. Hablar de la protección de la seguridad, ya sea la estática o la dinámica, trasciende y tiene que ver con la tutela del interés general o el interés público. Ahí pueden ver, a título, la enunciación ejemplificativa del artículo 240 del Código Civil, que ya lo han visto. Está por medio del interés general. Y por supuesto, también afianza la paz social y el valor justicia. Todos los ordenamientos jurídicos, todos, le han dado tanta trascendencia a las transmisiones inmobiliarias que han creado distintos sistemas. O sea, hay distintos sistemas y ustedes muchos de ellos los van a ver enunciados en las lecturas que hagan del tema y que nos vamos a referir concretamente a partir de la próxima clase. Y tan así es que el derecho registral inmobiliario, o el derecho registral y el derecho inmobiliario en particular, se considera que es una rama autónoma. Hay una postura doctrinaria que entiende que es una materia, es una disciplina que tiene autonomía científica. Y otros dicen que no, que en realidad desde una visión más restringida, que no tiene autonomía científica y que su nexo o su punto o su máximo punto de expresión lo tiene en el derecho civil. Sí, son posturas esos, la autonomía científica del derecho registral inmobiliario, y otros dicen que no, que se vincula con el derecho civil porque justamente lo que persigue es la publicidad de los derechos reales inmobiliarios. Son posturas. Por supuesto que los registralistas van a estar a favor de sostener la autonomía. Importante para avanzar si bien Vélez Sarsfield, en la temática, si bien Vélez Sarsfield no consideró la publicidad registral y solamente la dejó circunscripta en materia hipotecaria, ocurrió que muchas provincias, ¿sí?, por allá por 1869 y más avanzado también, muchas provincias crearon registros. Esas provincias fueron la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Santiago del Estero, San Luis, Mendoza, y hay dos fallos, hay muchos fallos, pero hay dos fallos que son paradigmáticos en este sentido, que es el caso Jorba, ¿sí? Jorba, con J, ahí voy por el chat, caso Jorba,
no sé si se lo... Y el otro es el caso Papa, así, caso Horbeck, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció respecto de que esos registros eran inconstitucionales. Estos fallos, algunos autores de los que ustedes tienen acceso se los mencionan y otros no. Pero no importa, sepan que en estos casos, hay otros más también, son emblemáticos porque la Corte se pronunció respecto de la inconstitucionalidad de los registros provinciales. ¿Por qué? Porque la Corte sostuvo que en concordancia y en coherencia con el sistema del Código Civil, la transmisión del dominio se consumaba con el título más la tradición, o sea, con la operatividad de la teoría y el título y el modo. Y que este requisito de la inscripción registral que muchas provincias habían impuesto era inconstitucional. Y así lo era. No obstante, a su manifiesta inconstitucionalidad, por el entonces artículo 67, inciso 11 de la Constitución Nacional, algunos autores como Bielsa, ¿sí? Referente administrativo, bueno, ustedes lo van a identificar por su hijo, ¿sí? Como Bielsa, muchos lo van a identificar por su hijo, ¿sí? Se dedica a otro rubro, pero ¿El loco? Bielsa, ¿Es el hijo? es Juan Manuel el que habla, ¿no? Sí, es el hijo. ¿Quién sería si no, profe? En realidad lo debería... Bueno, sí, el único que conozco así Josefina, famoso. lo dijo Josefina, pero bueno, también está el canciller. No, yo no sé ni de quién hablan, por eso lo dije. Bueno, Admiro que sepa. Bueno, bueno, después te lo explica. El administrativista Bielsa decía que era una feliz, esta frase es importante, porque, y ahora les digo por qué es importante, Bielsa decía que era una feliz anomalía institucional. ¿Qué es lo que era una feliz anomalía institucional? Para recapitular, por si nos distrajimos, esto de la creación de los registros provinciales. Una feliz anomalía institucional. Era una anomalía, ¿por qué? Porque eran francamente inconstitucionales los registros provinciales, porque venían a sumar un requisito a los códigos de fondo, pero era feliz porque de alguna manera habían contribuido a la seguridad dinámica en las transacciones inmobiliarias. Y esto de esta expresión de Bielsa de la feliz anomalía institucional sirvió después como argumento para la creación de los registros. ¿Sí? Importante, la ley 17.801, Juan Manuel le está contando a alguien quién era Bielsa. No, estoy escuchando. Bueno, la 17.801 es una ley que es lo que se llama un microsistema. ¿Vieron cuando comenzamos la materia? No sé si eso me tocó a mí o le tocó a otro docente, que vimos que el Código Civil y Comercial es un sistema que coexiste con otros. Y hay un montón de leyes satélites, ¿sí?, que lo complementan. Bueno, justamente la ley 17801 es un microsistema que está inmerso en un sistema más amplio, ¿sí? Y justamente es el que adopta al nivel nacional la registración, ¿sí? Y entró en vigencia a partir del 1 de julio del año 68. Hay una ley comentada que ustedes pueden acceder fácilmente por internet, que es la ley comentada para leer muchos de los artículos, no sabía que estaba, la verdad que la encontré hace poco, que es la ley comentada de Ventura, Gabriel Ventura, y tiene un prólogo de Kemelmacher de Carlucci, y es interesante porque pueden acceder ustedes, pueden buscar la voz, Gabriel Ventura, ley comentada o sistematizada, y les puede resultar útil, porque, no sé, tal vez ahora no pueden acceder a las bibliotecas y está ahí en internet, la pueden bajar fácilmente. Bueno, lo del argumento central se los dije.
hice como una especie, bueno, a título informativo, un autor, también un referente, García Coni, les dice que estamos en la era de la registración. ¿Qué es lo que hace la 17801? Bueno, organiza con eficiencia el sistema de publicidad registral e incorpora algunos principios registrales, muchos de los cuales ustedes saben que se evalúan o que se han tomado en el marco de los exámenes escritos, son principios cuyo origen está en la interpretación que la doctrina, o sea, el origen está en la doctrina, pero en la interpretación que la doctrina ha hecho del texto de la ley. ¿Sí? Por eso, algunos surgen claramente del texto de la ley y otros no surgen tan claramente y responden a la explicación de la doctrina. Por eso ustedes van a ver que algunos autores hablan de 7, otros hablan de 9. Moisés Despanés habla de 9 principios a los cuales después nos vamos a referir. ¿Qué es lo que los autores de la ley fueron Falvo y Scotti, ¿sí? ¿Y qué es lo que según Falvo, cuáles son las características que se extraen de esta ley 17801? La primera es que es complementaria al Código Civil en ese entonces, hoy Código Civil y Comercial. Es decir, en este aspecto, el Código Civil y Comercial no, más allá de algún artículo como el 1, que hizo alguna adaptación, no la reformuló. Sigue siendo este microsistema una ley complementaria al Código Civil y al Código Civil y Comercial hoy. Que tiene, por supuesto, según el artículo primero, que vamos a leer, la ley vamos a ir la próxima clase, tiene como ámbito de aplicación todo el territorio de la República. O sea, la pregunta sería, ¿cuál es el ámbito de aplicación de la ley? Todo el territorio de la República. Con esto vino a zanjar esto de la existencia de los registros provinciales y se uniformó el sistema. Lo segundo que viene a poner de manifiesto esta ley, que la registración es necesaria para la seguridad del tráfico inmobiliario, ¿sí? Es necesario. Y la tercera característica es que viene a resaltar justamente estos principios que no solamente introduce el sistema, sino que también los aplica. Después vamos a ver lo que es el folio real, el artículo 11 y demás. La fuente de esta ley fue entre otras fuentes nacionales, la ley hipotecaria española. Importante, bueno, una expresión doctrinaria más es la que sostuvo Alberto Molinario, que dice que más allá de la anomalía evidente, la inconstitucionalidad de los registros provinciales, había muchas leyes que hacían referencia a la registración, por ejemplo, la ley 14394, la ley 13512 que ustedes conocen y demás. Esto un poco de historia, antecedentes y de todo que fui tratando de resumir y reducir como para que puedan entrar en tema. A ver, ¿qué más? Bueno, muchas de las cosas, ¿qué más como para hoy dejarlos ahí? Bueno, muy brevemente, todavía tenemos tiempo, pero pasa que yo tengo un Zoom, así que por ahí lo termino unos minutos antes, en compensación a todo lo que los harté en otras clases. Que me dicen, ¿qué clases largas? Porque bueno, a veces ahora me están interrumpiendo porque no hay dudas. Entonces, como son antecedentes, no hay dudas. Importante. ¿Cuáles son los sistemas? ¿Cuáles pueden ser esos sistemas de publicidad? Bueno, un sistema que según la forma de procesamiento que emplean, ustedes van a ver que ahí los autores me hacen referencia, tenemos según el sistema que emplean, pueden ser un registro de transcripción, es decir, donde se transcribe totalmente el documento, ¿sí? En toda su literalidad. El sistema francés es el que tiene esta característica, o un sistema sintético de transcripción parcial, ¿sí? Donde lo que se transcriben son algunos aspectos como
la individualización del inmueble, la individualización de su titular, o sea, un extracto, después vamos a volver igual sobre esto, detallado, ¿sí? Otro, según el criterio del procesamiento de datos, esto lo van a encontrar así, lo van a encontrar con otra enunciación, tenemos registros personales o registros reales, ¿sí? Según se tenga en cuenta como punto de referencia el nombre de la persona del titular o los datos del inmueble. Nuestro registro es un registro de tipo real, ¿sí? Es un registro, los registros son personales o reales, nuestro registro es real. Según los efectos, esto también lo dijimos, declarativos o constitutivos, sabemos que la inscripción es requerida solamente a los efectos meramente declarativos del derecho y el derecho siempre nace fuera de la órbita registral. Esto ya lo saben desde la primera parte porque es una de las cosas que más les quedan grabadas, ¿eh? El derecho nace fuera del registro. Pueden tomar a las primeras clases del titular donde y no sé si de algún otro docente más, donde hace referencia a estas cuestiones, ¿eh? Donde nace el derecho, cuando les habla de poses de tradición y demás, pueden recapitular esas clases. Esto, por supuesto, nace, los efectos declarativos de la ley, de la inscripción, perdón, surge del artículo 2 de la ley y del 1892 y 1893 que leímos al comienzo de la clase. Y, por supuesto, que tiene efectos constitutivos cuando es exigida en determinadas circunstancias, que también hicimos referencia. En cuanto a los efectos, según la inscripción, puede ser saneatorio de los vicios o no saneatorios del vicio del acto. Cuando es saneatorio, la inscripción sanea los vicios de los que adolece el acto jurídico, es propio del sistema germánico, el sistema alemán tiene esta forma, y es no saneatorio, es el caso del artículo 4 de la ley 17.801, que es nuestro sistema. Es no saneatorio de los vicios del acto. Por ahí me parece que con esto podríamos avanzar un poquito. Bueno, fui un poco rápido, había pensado muchas más cosas, pero bueno, me parecía que algunas las saben, título y modo y demás. ¿Qué son los principios registrales? Porque por ahí les preguntan, ¿y qué son los principios registrales? Entonces los aprenden, rogación, inscripción, todos de memoria. ¿Pero qué son? Bueno, importante, los principios registrales, un concepto que a veces cuesta, ¿no? Porque, y bueno, y son principios, nos cuesta. Son idea-fuerza. Esto así lo ha denominado la doctrina. Son idea-fuerza o son orientaciones, ¿sí?, que provienen de la elaboración de la doctrina, como les dije, de la elaboración, que tienden la utilidad de solucionar problemas prácticos o cuestiones prácticas. Son líneas de orientación y están en la ley, pero en realidad alumbran o guían, ¿sí?, por eso se dice que son idea-fuerza, están por fuera del sistema y están, mejor dicho, por fuera de la ley, ¿sí?, y alumbran esa ley y han sido recetados. Pero esos principios registrales o esas ideas-fuerzas hacen al sistema registral inmobiliario. Y después en la ley los recepta. Y pautas de conducta, decíamos en teoría general. Pautas de conducta generales. Claro, acá no es conducta de las personas, sino que es conducta de cuáles son las guías, y vamos a después a verlos en particular, vamos a hacer una enunciación en particular. A veces se les tomaban en la evaluación escrita, enunciación, principios registrales. Si ustedes ven esas matrices que andaban circulando por ahí, todos tenían que dar un concepto de ello. Pero en realidad no son producto de la ley, sino que están por fuera y hacen el derecho registral. Pero sí, está bien. Son esas ideas-fuerza, una especie de idea-fuerza, o de directrices, o directrices de interpretación, justamente de cómo resolver problemas concretos. Y es para eso que sirven. Aunque a veces el caso no va a quedar encuadrado dentro de claramente, a veces el caso tiene mayor complejidad y hay que desentrañarlo. Pero la función de esos principios
son ser justamente esas ideas fuerzas. Les dije que Moisés Despanés enumera 9, ¿sí? Y ahí vamos a dejar un poquito antes la clase de hoy, unos minutos antes, vamos a empezar a hablar. La próxima clase de estos principios registrales vamos y avanzar sobre algunos aspectos que yo voy a seleccionar, demos una selección personal solamente a los efectos de la clase, porque tal vez nos falte, de aquellas preguntas que se suelen hacer en el marco de la evaluación. O sea, en síntesis, les voy a decir, bueno, voy a dar esto, pero tienen que saber. O sea, no lo pueden dejar de saber. Todo lo otro lo ven solos, no es que no lo ven, pero lo ven solos. Pero las preguntas pueden pasar por acá. Y las preguntas pueden pasar por qué es el bloqueo registral, por ejemplo, qué es el folio real, y otras cuestiones que no quiero mezclar todo, y por eso me parece que es bueno a veces la cantidad, a veces cansa y agota. Entonces, bueno, no quiero mezclar toda la clase de publicidad en una sola clase. Es más, ustedes pueden avanzar y leer. Y si les parece bien, incluso para completar estos minutos que nos quedan por fuera del horario, yo les voy a hacer esas preguntas, les voy a transcribir esas preguntas, las tenía por acá, esas 11, 12 preguntas de medianería que tiene que ver con situaciones prácticas, con más que nada la parte práctica de medianería, como para cerrar ese tema si habían quedado dudas pendientes. Es más, porque ahí había algunas cuestiones que había planteado, creo que una la había planteado Nicolás sobre el final de la clase, y no sé si quedó muy claro, o no me acuerdo la pregunta, Nicolás, pero fue muy sobre el final ya. Sí, era, claro, con respecto a la dedicación, yo lo que había preguntado era Sí, a la renuncia de aplicación, sí. Que nada, yo no entendía cómo es que si yo renuncio al muro medianero contiguo que construyó mi vecino colindante, ¿no? No entiendo si a mí me va a favorecer eso, ¿por qué yo no tengo que pagar los gastos de ese muro? Porque yo no voy a tener que construir porque ya está el muro medianero. Yo creo saber por qué. Te va a favorecer porque lo perdés el muro y perdés el terreno, perdés la parte proporcional del terreno. Pero si es contiguo, no, porque él construyó sobre su muro, es sobre su terreno, si es que es contiguo. Si es contiguo, claro. A ver, decís vos, por ejemplo, a ver, vamos a un ejemplo. Vos y yo tenemos 2 heredades, sí, y vos lo construís. Claro. Bueno, porque vos que está. Bueno, pero ¿sabés por qué? ¿Qué es lo que hay sobre ese muro? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que nos trajo hasta acá, hasta esa situación? Hay un condominio. Sí. Y ahí ya no va a haber un condominio. Y esa es tu pérdida. Vos me dirás, bueno, pero perdés. Porque vos lo que tenés sos titular de dominio en tu inmueble y tenés un condominio de división forzosa sobre la medianera. Al abdicar o renunciar, vos perdés ese condominio de indivisión forzosa. Perfecto. No, porque al final después me quedé pensando, pero lo perdés. Porque vos, claro, tu pregunta tenía que ver si era contiguo. Y habíamos contestado si era encaballado antes durante el transcurso de la clase, y se vinculaba con que al ser encaballado perdés los centímetros de terreno. Acá lo que estás perdiendo es el condominio. Pero bueno, anoté muchas de esas preguntas. Es más, de cuando corté la clase las anoté porque después me las olvido, e hice un cuestionario. De modo que vamos a proponer esto. Si de ese cuestionario, porque ustedes no están activos en las preguntas, no sé qué les pasa, pero bueno, o sí sé, pero no importa. Las preguntas las hice yo. Si quieren sumar alguna, tiene que ser antes del parcial, ¿no? Obviamente. Pero bueno, son bastantes las preguntas. Más tampoco los van a enloquecer con estos temas, ¿no? No. Pero si quieren sumar alguna, háganla antes del parcial, así la podemos socializar. Profesor, una pregunta.
Sí, En el condominio, si el comunero renuncia al uso y goce de la cosa, igualmente debe pagar los gastos de conservación, ¿no? O de reparación o las mejoras necesarias que surjan. sí, yo ahí justo expliqué algo que pasaba en relación a la medianería. Ahora estamos en condominio. ¿Estás en condominio simple? ¿Estás Sí, preguntándome condominio de normal? condominio, sí, sí, sí. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero ¿Cómo? bueno, la pregunta tuya es que Claro, al debe, igual que pasa en la propiedad horizontal, ¿verdad? sí, lo que pasa Debe que, pagar los gastos de conservación. sí, lo que pasa que ahí donde está En la la propiedad horizontal es con las diferencia, expensas. hay una diferencia con las expensas, que el abandono, bueno, no me quiero extender sobre esto, pero que el abandono en la propiedad horizontal no es liberatorio de las expensas, porque sería muy simple. Piensa en una ciudad como Mar del Plata, por ejemplo, que hay Claro, tantas unidades funcionales y hay tanta deuda por expensas, no pago nunca las expensas, me libero, a veces las expensas superan el valor del inmueble, de la unidad. claro. La deuda de O sea, la expensas única supera. manera de eximirse de pagar expensas es desafectar del régimen de propiedad horizontal a la unidad funcional. Yo la única forma que bueno, esa sería, o si no, me tengo que pagando. Es la única forma, pagando. ¿Eh? O sea, yo no es que me libero de la Claro, pagando. cosa, claro, pagando, me libero de la cosa y listo, me desentiendo de las expensas. ¿Eh? Por ¿La eso es muy operación de la prescripción es importante. válida? ¿Cómo? ¿La operación de la prescripción es válida también como fuente liberatoria en el caso de expensas? Es una Bueno, duda que tenía el otro día. Bueno, sí, por supuesto que hay plazos de prescripción también, pero en principio tengo una deuda que tengo que afrontar. ¿Eh? Se verá si se aplica o no la prescripción y si pedida esa prescripción, porque ¿cuál es pedida esa prescripción? Se hace lugar contando los plazos y demás, porque ¿qué tiene que ver? Bueno, nos estamos yendo de tema igual, pero ¿qué tiene que ver? La expensa es lo que hace a la subsistencia del sistema. ¿Eh? O sea, es esencial al sistema de la propiedad horizontal. A veces cada deuda de expensa incide en el sostenimiento del sistema de la propiedad horizontal. ¿Eh? Entonces, por eso la ley es un poco más dura que en otras circunstancias y no tiene efectos liberatorios, más allá de los plazos de prescripción generales. ¿Eh? Bueno, me están demandando porque tengo menos cuarto, otro Zoom, una menos cuarto, así que terminamos unos 15 minutos antes. Pero pregunten después lo que quieran, lo que les pueda contestar y sepa contestarles, se los contestaré. Y bueno, lo importante es que surjan, que podamos ir zanjando las dudas y se sientan más seguras y seguros para la evaluación. ¿Eh? Así que bueno, miren el campus, sobre todo en superficie, porque superficie no se lo dieron y se suele tomar superficie. Y bueno, y tengan en cuenta esa última clase plenaria que les va a dar el doctor De Rosa en relación a las preguntas de todo el programa. No dejen de asistir, porque siempre yo he escuchado que es un ping-pong de preguntas y ahí se enriquecen todas las comisiones, de cualquier tema. ¿Eh? Bueno, no sé si hay algo más que me quieran decir. Me quedan 2 minutos para el ingreso. Bueno, gracias y nos vemos. ¿Eh? Y les hago eso y se los mando. Gracias, profe. Chao, mando profe, las gracias. preguntas. Y tengan en cuenta, escuchen, tengan en cuenta ese listado de preguntas, porque ya que lo hice, se las voy a Sí, obvio. contestar y demás. Sí, Si profe, yo obvio. agarro el listado y les pregunto una de las preguntas que está ahí, te las tienen que saber. ¿Eh? Porque la función es un poco, no darle las preguntas, pero sí sepan Sí, orientarnos. sí, orientarlos. ¿Eh? No, Bueno, no lo vamos a desperdiciar. Gracias, profe. Gracias, bueno, un profe. abrazo. les Gracias. mando Adiós. Y bueno, y cualquier otra cosa también pregúntenmelo, que lo tratamos de contestar. ¿Eh? Genial. Adiós, chicos.
Chao, profe. Gracias, nos vemos. Chao, profe, nos vemos.